dentro de la junta que me llamó la atención, entre los dos, o sea, hablando los dos en la junta, alguien dio como una referencia, como habló algo de como matrimonio, y me llamó la atención y dije, ¿será que puedo sacar alguna enseñanza de esto? Y como ustedes me conocen, vamos a la Biblia, ¿sí? Tiene respuesta a todo. Problema que queramos encontrar la respuesta acá. Y si no está acá, no hace a nuestra salvación esas respuestas. Porque Dios puso acá todas las respuestas necesarias para nuestra salvación. Y si tenemos preguntas así, algo raras, que no están las respuestas acá, es porque no es necesario para nuestra salvación. Estábamos en la junta y yo me enojé. Para los que me conocen es raro verme a mí enojada, ¿sí? ¿Y a Claudio es raro verlo enojado? No, Claudio, mi esposo, es impulsivo, así explota en un segundo. Y él estaba hecho Lorena da Silva, estaba tranquilo, en paz, hablaba despacito. Y un hermano dijo, ¿qué está pasando con ustedes dos que está cambiando de papel? ¿Sí? Lorena ahora se enoja y se levanta y hace todo así. Y Claudio dice, no, tranquilízate, vamos a hablar, vamos a orar. ¿Qué está pasando con ustedes dos que están cambiando de personalidad? Me llamó la atención. Y otro me hizo un chiste, me dijo, cuando tengas 60 vos vas a ser un Claudio y Claudio va a ser una Lorena. ¿Sí? No me conviene el cambio a mí, pero parece que sí. ¿De dónde vendrá eso de hablar como el otro y el otro habla como yo? Me puse a pensar y lo resumí todo en el conocimiento. Tanto tiempo pasamos juntos que uno termina adoptando palabras, formas de actuar, gestos del que está al otro lado. Y presté atención a otros matrimonios que tienen 20, 30 años de casado, que todavía nosotros no llegamos, y son así. Hay gestos que comparten entre los dos, hay opiniones o formas de explicar cosas que uno escucha en uno y escucha en el otro. Y dije, ¿cómo lo puedo traer eso a mi vida espiritual con Dios? ¿Será que Dios me conoce? ¿Será que yo lo conozco a Dios? ¿Qué dirá la Biblia de eso? Y busqué. Y los invito a que busquen conmigo en Jeremías. Hermoso versículo. Jeremías, capítulo 1. Más de uno de nosotros lo sabe de memoria. Porque nos encanta que este versículo sea para nosotros, que Dios esté hablando a mi vida. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. ¿Será que Dios me conoce a mí? Aparte de la Biblia está lleno de historias, ¿verdad? Personajes primarios y secundarios, personajes principales de historias, y hay otros que están observando, mirando, están decidiendo cosas pequeñas, pero hay personajes. ¿Cómo nos gustaría que estas palabras de Jeremías sean nosotros y son para nosotros? Saben que las palabras de Dios en la Biblia están para todos los tiempos y todas las edades, ¿verdad? Qué hermoso sería escuchar de parte de Dios estas palabras que dice, antes que te formase el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones. ¿Es para mí esa promesa? Sí. ¿Me conoció a mí Dios antes de que yo nazca y antes que me haga? Sí. ¿Me dio una misión acá en la tierra para ser quizá profeta? No. Eso le dijo a Jeremías, pero hay otras, muchas misiones que Dios nos puede dar en nuestro tiempo. ¿Me conoce Dios a mí? Sí. Buscamos en Salmos. Otro versículo que nos ayuda a entender si Dios nos conoce o nos desconoce. Si somos algo en estima para Dios o somos algo que creó y que estamos ahí existiendo por solamente existir. Salmos 44, capítulo 44, versículo 21. A ver hasta dónde Dios me conoce. Está fuerte este versículo. Está para pensar. Cuando hay algo lindo en nuestra vida, lo
guardamos. A ver, lo leemos. Dice Salmo capítulo 44, versículo 21. ¿No demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. ¿Qué es lo que guardamos en secreto? Lo que no queremos que nadie se entere. Lo que queremos ocultar. ¿Conoce Dios eso? Conoce Dios eso. Me conoce antes de nacer. Ahora conoce mis secretos. Está complicado eso. Sabe lo de mi corazón, lo que yo guardo, lo que yo escondo, lo que yo no quiero mostrar a los demás. Eso también Dios lo sabe. Salmos, ahí nomás, capítulo 1. ¿Qué más conocerá Dios de mí? Salmos, capítulo 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué conoce también Dios? El camino que voy a hacer, el camino que voy a elegir. Hoy tengo que elegir algo, o mañana o esta semana tengo que elegir algo importante. Él ya sabe lo que voy a elegir. Conoce mi camino antes de que yo lo transite. Me conoce antes de que nací, conoce mis secretos, conoce el camino que voy a elegir. Se complica cada vez más. Se pone interesante. ¿Qué es lo que conoce Dios de mí? Salmos 94. Ustedes saben que David es un apasionado de hablar con Dios, un apasionado de la oración. ¿Sí? En todo momento habla con Dios, se presenta delante de Dios, y lo más importante y lo más lindo de ese espíritu, lo decía que tenía David, era que escuchaba y hacía caso. Conocemos otros profetas que escuchaban a Dios y no hacían caso, pero David era ese que escuchaba la reprensión y hacía caso. Miren lo que David dice en el Salmos 94, versículo 11. Jehová conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Hasta ahora no queda nada fuera del conocimiento de Dios hacia nosotros. Lo que voy a elegir, lo que estoy pensando, lo que escondo, lo que yo iba a hacer antes de nacer, mi misión en esta tierra, todo conoce Dios. Y ahí en Salmos, dos hojitas más, capítulo 103, versículo 14. Este versículo me encanta porque si yo estoy en una situación de angustia, este versículo me dice que Dios conoce eso. Si estoy en una situación de ansiedad, este versículo dice que Dios conoce eso. Si estoy en un momento de alegría y de gozo, acá este versículo me dice que Él lo conoce. Salmo 103, capítulo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición. ¿En qué condición podemos estar? Angustiados, ansiosos, alegres, deprimidos. Muchas condiciones hay en las que podemos estar. Y Dios las conoce. No es un Dios que nos desconoce. No es un Dios que está lejos de nuestra vida y nos mira de vez en cuando oramos, cuando nos acordamos de Él o cuando venimos a la iglesia. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios está en todo momento al lado nuestro y conoce todo. Hasta lo mínimo que tenemos en nuestros pensamientos, Él lo conoce. Salmo 139. Estos versículos que comparto con ustedes son quizás la mitad, ¿sí?, de los versículos que la Biblia nos ayuda a entender de cómo Dios nos conoce. ¿Qué debemos hacer? Buscar, estudiar, escudriñar del tema que queramos en la Biblia. Todos somos capaces de hacer esto. Buscamos un tema, o nos interesa un tema, o nos agobia un tema, o nos preocupa, buscamos la respuesta en la Biblia.
Salmo 139, versículo 1 y 2. Y es como el versículo más completo. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué conoce Dios de mí? A ver, soy docente, me tiene que contestar porque si no estoy hablando yo sola. ¿Qué conoce Dios de mí? Todo. Todo. No compartí con ustedes el versículo que dice que conoce hasta cuántos cabellos tengo. Con los varones tiene un problema porque cada año vieron que van perdiendo, entonces cada año va cambiando. Las chicas no sé tanto, pero... sí, pero él sabe hasta lo que los varones perdieron en el año. El año que viene ya tienen otra cantidad de cabellos. Sí, ese versículo dice: todos los cabellos de tu cabeza están contados. Y entonces conoce mis sentimientos, mi condición, mis secretos, mis pensamientos, mis decisiones, mis caminos, todo, hasta mis partes físicas sabe. Eso sería de un lado, como decía mi papá: ahora vamos a dar vuelta a la tortilla. Mi papá decía eso, cuando andaban las cosas malas decía: bueno, algún día se va a dar vuelta la tortilla y van a andar mejor las cosas. Ahora vamos a dar vuelta. Ahora nos vamos a preguntar nosotros qué conocemos de Dios. También está en la Biblia. Jeremías, capítulo 9. Personas como nosotros, hombres y mujeres como nosotros, que vivieron situaciones parecidas, no iguales, pero parecidas, que nos sirven de aliento para este tiempo. ¿Qué consejo está en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24? Así dice Jehová, consejo de Dios hacia nosotros: no se alabe el sabio en su sabiduría. Yo sé mucho, conozco mucho, eso a Dios no le sirve. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ah, yo soy valiente, como yo no hay otro, yo me voy, arremeto y hago todo. Tampoco, a Dios eso no le sirve. Ni el rico se alabe en sus riquezas, ¿sí? Yo tengo todo, no necesito de nada. No hagan eso. No te alabes de que sabes mucho, no te alabes de que sos muy valiente y no te alabes de que tenés mucho. Y el versículo 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si vas a alabarte, alabar de algo en la vida, es ser en entenderme y conocerme, dice Jehová. Hay otros versículos que dice: bienaventurado el que me busca, me encuentra y me conoce. ¿Sí? Qué importante ahora el ida y vuelta. ¿Sí? Yo conozco a mi esposo conoce a mí por el tiempo en que estamos viviendo, por el tiempo que pasamos juntos. ¿Sí? Por las tantas veces que le vi a él enojarse, ahora me enojo igual. Y las tantas veces que él vio mi tranquilidad, ahora él también está tomando esa tranquilidad. Entonces ahora Dios me pide, me da un consejo. Si sos valiente, deja la valentía ahí. ¿Sí? Seguí siendo valiente, está bien. Si tenés riqueza, está bien, deja tu riqueza ahí, pero no te hablabes de eso. Si sabes mucho, de muchas cosas y de mucha ciencia, eso, alabar si me conoces y si me entendés. Isaías, capítulo 33. ¿Qué consejo estará en Isaías? Como les dije antes, son apenas una mínima cantidad de versículos que hablan del tema, y podemos encontrar muchos otros que nos van a ir ampliando más cómo Dios nos conoce y cómo podemos conocerlo.
Isaías 33, 13. Oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced, ¿qué cosa? Mi poder. ¿Conocemos el poder de Dios? Pero no allá el misionero en la India que oró y no lo ejecutaron. ¿Conocemos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Conocemos el poder de Dios en nuestras enfermedades? Yo creo que sí. La semana pasada, no, la antepasada, estaba dando un estudio bíblico y me dijo la persona, yo quiero que Dios me saque la enfermedad. Y a veces Dios no nos saca la enfermedad. Pero ¿quién no conoce a alguien que ha estado enfermo toda la vida y Dios lo ha mantenido vivo? ¿Cuántas veces nos han dado 6 meses de vida y Dios dijo otra cosa y siguen vivos hasta el día de hoy? ¿Conocemos ese poder de Dios cerca nuestro? ¿Conocemos el poder de Dios en nuestras vidas? Ese es un consejo de Isaías. Los que están lejos conozcan mi poder y los que están cerca conozcan también mi poder. Y nosotros somos uno de esos que estamos cerca de Dios. Debemos conocer el poder de Dios. Éxodo, una persona que le cuentan lo que pasó y miren la respuesta de esa persona. El libro de Éxodo, capítulo 18. Versículo 1. Ahí está el suegro de Moisés. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho en Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. ¿Conocía él el poder de Dios? ¿Cómo conocía Jetro? Él no vivió ninguna de las plagas, no vivió en el desierto. Jetro conoció a Dios por lo que escuchó de Moisés. ¿Podemos conocer a Dios de lo que estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Escuchamos las cosas de Dios o estamos escuchando otras cosas? ¿Sí? Si escuchamos las cosas de Dios, lo vamos a llegar a conocer. Cada día vamos a conocer más de Dios si escuchamos cosas que nos cuentan del poder de Dios. En el versículo anterior, nosotros conocemos porque el poder está obrando en nuestra vida, en nuestro ser. Y ahora podemos conocer a Dios por lo que nos cuentan los demás, por las pruebas de fe que tienen los demás. Y no es necesario escuchar algo de, como dije hoy, de la India, de allá del África, no. Entre nosotros, el hablar de Dios y el alentarnos con el poder de Dios en nuestras vidas, nos hace también conocer a Dios. Y también nos ayuda a reclamar, ¿por qué si en la vida de la hermana fuiste tan poderoso? Yo también quiero que en mi vida seas poderoso. ¿Sí? También podemos conocer a Dios por la experiencia que nuestros hermanos nos cuentan. También podemos así conocer un poco más de Dios. Salmos, capítulo 9. Salmos, capítulo 9. Versículo 10. Ahora yo lo conozco, ¿sí? Cada día lo estoy conociendo más a Dios. ¿Qué se desprende de ese conocimiento? ¿Qué nos dice este versículo? Salmos capítulo 9, versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué se desprende del conocimiento? La confianza. Yo no voy a estar desconfiando de lo que me va a pasar mañana si conozco al Dios poderoso que tengo. Yo no voy a entrar en una angustia, en una desesperación, en una ansiedad por ningún tema sabiendo el Dios que tengo. Si me toca a mi puerta una enfermedad,
Dios es poderoso para sostenerme, para llevarme al descanso y esperar en Él, o para hacer el milagro de la curación. La confianza viene del conocimiento. Yo sé que con la persona que estoy, confío en que va a hacer algo porque lo conozco. Lo mismo es con Dios. Si yo sé lo poderoso que es, sé los milagros que puede hacer hoy, yo voy a confiar en que lo que me está pasando es lo mejor que Dios tiene para mí. O como decían hoy en la escuela sabática, paso el momento de aflicción pensando en, o teniendo la esperanza o la confianza de que después viene la calma. Sí, el momento es difícil, pero confío en que eso va a pasar y va a ser un mal recuerdo. ¿Cuántas veces no hemos pasado por crisis económicas, de salud, y después fueron un mal recuerdo? Y en ese momento Dios nos sostuvo y nos mantenimos fieles, oramos y pasamos ese momento, ese valle de sombra y de muerte, como dice Salmo 23. Del conocer viene la confianza en Dios. Job, ¿qué dice Job? Persona que habrá sufrido, no sé cuántos de nosotros aguantaríamos algo así. Job, buscamos capítulo 36. Si se dieron cuenta, es un pequeño estudio bíblico. La Biblia nos habla, tiene cosas maravillosas para enseñarnos. Capítulo 36, versículo 26. ¿Qué dice Job? Que perdió todo: familia, bienes, esposa, amigos. ¿Qué dice Job en este versículo? Job 36, 26. Y aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Job, con todo lo que le estaba pasando, dice: Dios es grande, y estamos en un problema porque no lo conocemos. ¿Se acuerdan que Job no estaba entendiendo lo que le estaba pasando? Pero así todo, sin entender lo que le estaba pasando, en todo momento decía: Dios sabe por qué me está pasando. Dios es grande. Yo conozco al Dios que creo, decía Job, y no estaba entendiendo nada de su sufrimiento. Pero qué importante es saber el Dios que tenemos. Hay una frase que leí hace poco que decía: no le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas, sino cuéntale a tus problemas cuán grande es tu Dios. Eso solamente se puede decir cuando uno conoce a Dios, cuando uno sabe lo que Dios quiere de mí y lo que quiere para mí. Juan 10, Juan capítulo 10, versículo 14. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Tantas veces hemos dicho este versículo y ahora estamos aprendiendo otra cosa más del versículo. La palabra de Dios no tiene fin de la sabiduría. Podemos estudiar cualquier libro, pasado 3 o 4 años, volver a estudiar el mismo libro y decir: otra vez estamos estudiando el mismo libro, y son otras lecciones, para otro tiempo, para otro momento. En los versículos primeros nos quedó clarísimo que Dios me conoce desde la punta de la cabeza hasta los pies, por dentro y por fuera. Y ahora en este dice: yo soy el buen pastor, a mis ovejas conozco y ellas me conocen. Pero acuérdense de esos versículos también que en algún momento Dios dice: apartados de mí. ¿Por qué? Porque no los conozco. Esos versículos también nos dan para lecciones a nosotros.
Él nos conoce, pero tanto tiempo nos buscó para que nosotros lo conozcamos a Él, que pasó el tiempo, terminó la gracia, y Dios dice, apartaos de mí, no los conozco. Él conoce a todos, y nosotros estamos en la, no sé si es dificultad o no es dificultad, estamos en la todavía bendición de poder buscarlo y conocerlo. ¿Con quién nos estamos relacionando? ¿Estamos más preocupados por el trabajo, por lo económico, por la salud, o en conocer a Dios? Eso no tiene validez, dice Dios en Jeremías. Preocuparte por entenderme y conocerme. Y hay un versículo en Juan 17:13. Juan, capítulo 17. Versículo 13. A ver si anoté mal. Dice, sí, anoté. Primera de Juan. Me olvidé el 1. Primera de Juan, no va a tener 17. Acá. Dale, está todo relacionado. Obviamente calculado. Sí. Juan 17:3. Le agregué el 1 de más. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿Quién quiere tener la vida eterna? A ver, levante la mano, dice la maestra. ¿Quién quiere? Todos queremos tener la vida eterna. Más allá de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento, queremos tener la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es importante conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer? ¿Recuerdan el versículo de Isaías cuando dice, ven, estemos a cuenta? ¿Cómo será que estemos a cuenta significa algo para Dios? ¿No será venir, vamos a hablar de los secretos de tu corazón, de tus pensamientos, de las decisiones que vas a tomar? ¿Por qué no hablamos más con Dios de ahora en adelante? Conversemos más con Él por medio de la oración. Hablemos con Él. Si uno no habla con el que está al lado, es difícil conocer. Hay otro versículo que dice, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Por qué no hablamos más con Dios en esta semana y lo que queda hasta la venida de Jesús, como decía Richard, que me encantó? Estamos ahí tocándolo. ¿Por qué no escudriñamos más la Biblia para conocer qué Dios quiere de mí y para mi felicidad? ¿Será que podemos así conocer más a Dios? Claro que sí. Hablando con Él y escuchando lo que Él ya dejó escrito para mí hace mucho tiempo. Vamos a proponerlo en nuestro corazón eso. Hablar más con Dios, estar más a cuenta con Él. Y leer más, investigar más, comparar más lo que Dios quiere enseñarme para mi felicidad ahora y en la vida eterna. Todos se ríen de mí porque siempre ando con mis libritos viejitos, ya me conocen ustedes. Ya hay nuevos, ¿sí? Por ahí son azul. Ya voy a traer un azul. Hablando de este versículo, Dios nos da más luz en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 85 y 86.
En la oración de Cristo, que Cristo dirigió al Padre, dio al mundo una lección que debe ser grabada en la mente y el alma. Y ahí dice esa oración, ese pedacito dice: esta es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Esta es la verdadera educación. Esta educación imparte poder. El conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, transforma al hombre a la imagen de Dios. Qué bueno sería nosotros hablando como Jesús, ¿verdad? Buenísimo. En lugar de hablar como Claudia, yo tendría que estar hablando como Jesús, ¿verdad? Qué bueno sería ver a los demás como lo veía Jesús, acercarse a los demás como lo hacía Él, ayudar, sanar, dar esas palabras de aliento justo en el momento que más necesitamos. Me encanta cuando Jesús pasa por debajo del árbol y Zaqueo está arriba. ¿Pasó por casualidad ahí? No. Jesús estaba en el momento preciso para retarme. ¿Se acuerdan de la samaritana? Para retarme con amor estaba en el momento. Decís bien que no tenés marido porque tenés 5. ¿Le retó o no le retó? Le retó. Le llamó la atención. A Zaqueo le dijo: bajate que en tu casa voy a estar hoy. Le dio esperanza, le dio amistad. A eso me va a transformar Dios si yo a Él lo conozco. Si me pongo a cuenta con Él y estudio su palabra. Qué maravilloso sería. Seríamos un montón de Jesús caminando por la vida. Ese conocimiento experimental de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, transforma al hombre a la imagen de Dios. Le da, miren, todo lo que podemos obtener de conocer a Dios. Dominio propio, sujetando cada impulso y pasión de la baja naturaleza al gobierno de las facultades superiores de la mente. Convierte a su poseedor en un hijo de Dios y heredero del cielo. Lo pone en comunión con la mente del infinito y le abre los ricos tesoros del universo. Solo en conocerle a Jesús. Este es el conocimiento que se obtiene al escudriñar la palabra de Dios. Y este tesoro puede ser encontrado por toda alma que desea dar todo lo que posee para obtenerlo. No solo para los que le gusta leer y para los estudiosos y para los que no. Toda alma que quiera conocerlo, lo puede conocer. Y puede obtener estos beneficios. Dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata las buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás que el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Propongámonos de ahora en más, con la ayuda y el poder de Dios, a ponernos a cuenta con Él. ¿Cómo nos ponemos a cuenta? Orando. A tiempo y fuera de tiempo, dice el versículo. Escudriñando, sabiendo cómo Dios hablaba, cómo trataba al que estaba equivocado, cómo llamaba la atención a sus discípulos. ¿Saben dónde están esas cosas que nos pueden ayudar más? Aparte de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en el deseo de toda la gente. Ahí muestra las intenciones de Jesús cuando se acercaba una persona que no era de la fe a pedir sanación. Los sentimientos que él tenía con respecto a Anás y Caifás y Sanedrín, todo está en ese libro. Y así, conociéndolo, vamos a terminar siendo parecidos a Jesús. Y no parecidos a las cosas de este mundo que no son nada buenas. Los invito entonces a que podamos en esta nueva etapa de nuestra vida orar más, estudiar más su palabra y así cada día conocer más de Dios para que Él nos cambie a esa imagen que perdimos allá en el Edén, que nos pueda cambiar hoy, podamos ser mucho Jesús en esta tierra. Amén.